¿Cuánto te cuesta poner paneles solares y baterías a un food truck para que no pagues luz? Hoy lo sabremos. Para efectos de este video calcularé el costo basándome en un video que publiqué anteriormente. Si quieres saber a detalle el proceso y los criterios que tomé para saber cuántos paneles solares y baterías necesita un food truck a profundidad, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. El sistema de paneles solares autónomo que le dará energía a un food truck o puesto de comida ambulante requerirá de los siguientes componentes: 3 paneles solares monocristalinos de 550 watts de potencia, 2 baterías de ciclo profundo de 24 volts y 230 amperios hora, ya sea de un fluido tipo gel o de iones de litio, un controlador de carga que soporte 34 amperios a 48 volts, un inversor solar autónomo que soporte mínimo 3377.08 watts, más los conductores, las tuberías, los dispositivos de seguridad, mano de obra y el flete. Ahora procederemos a calcular cuánto será el monto de la inversión para instalar un sistema de paneles solares autónomo en un food truck o puesto de comida ambulante. Pero antes debemos establecer ciertos criterios. Número 1. Supondremos que tendremos suficiente espacio en el food truck y este estará libre de sombras. Número 2. Se utilizará una estructura sencilla de proveedor, ya sea que tenga una inclinación a 0 grados o que tenga unas patas telescópicas para que se pueda regular la inclinación de los paneles solares. Número 3. Se le dará energía exclusivamente a los siguientes electrodomésticos: licuadora, horno de microondas, vaporera, un refrigerador de 5 pies cúbicos y una tira de focos LED. Número 4. No se energizará una estufa de inducción, ya que se supondrá que la estufa que se va a utilizar será de gas. Teniendo en cuenta estos preceptos, podemos establecer un modelo estándar para poder cotizar nuestro sistema de paneles solares que usarán baterías para nuestro food truck o puesto de comida ambulante. Ahora, para energizar nuestro food truck que tenga un consumo de 4205 watts hora al día, equivalentes a 4.2 kilowatts hora al día, el monto a invertir para instalar nuestro sistema de paneles solares con baterías será aproximadamente de 44.513.08 pesos mexicanos, o su equivalente a 2.435 dólares americanos. Ojo, hay que recordar que de todos los componentes del sistema, las baterías de ciclo profundo son los componentes más caros que componen el sistema de paneles solares autónomo. Ojo, un sistema de paneles solares interconectado siempre será más económico que un sistema de paneles solares autónomo, ya que no tendrá baterías. Y dependiendo del fluido que tengan en su interior, ya sea de ácido plomo, gel o iones de litio, dependerá la vida útil que tendrán, ya sea de 3 a 10 años. Pero si se va la luz, todo el sistema de paneles solares interconectado dejará de funcionar. Si todavía no sabes qué tipo de sistema de paneles solares te conviene, ya sea interconectado, autónomo o híbrido, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. El monto de inversión del sistema de paneles solares autónomo puede aumentar o disminuir de acuerdo a las siguientes variables. Número 1. Dependerá del tipo de cambio peso mexicano por cada dólar al momento de cotizar y pagar el sistema, ya que los componentes principales como los paneles solares, el inversor, el controlador de carga, las baterías y la estructura de aluminio son vendidos por los distribuidores y los fabricantes en dólares. Número 2. Dependerá de la potencia del panel solar que se seleccione para el proyecto. Esto va relacionado directamente con el tamaño del espacio que tengas en tu techo. Si tienes un techo más pequeño, necesitarás de paneles solares con mayor potencia para entregar la energía necesaria. Pero si por otro lado tienes un techo mayor, necesitarás paneles solares de una potencia menor o promedio para entregar la misma cantidad de energía. Número 3, y esta es una de las más importantes de todas, dependerá de la calidad con la cual te instalen el sistema de paneles solares autónomo, ya que este sistema es muy delicado y si no está bien diseñado e instalado, pudiera no dar la energía suficiente para encender todos los electrodomésticos. O en su defecto, pudiera no darle la energía para que funcione el tiempo necesario. Si no sabes qué puntos debes de tomar en cuenta para seleccionar tu empresa instaladora de paneles solares adecuada, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Número 4. Si deseas que un electrodoméstico esté encendido por más tiempo o que las baterías se carguen en un tiempo menor, necesitarás aumentar el número de paneles solares y baterías y esto incrementará el costo del proyecto. Siempre recuerden que en la industria solar hay dos verdades. Lo que te ahorras al inicio de la instalación acabarás pagándolo el doble después.
y uno obtiene lo que paga. Ojo, recuerda que al invertir en un sistema de paneles solares autónomo, o sea, con batería, te estarás independizando por completo de la red eléctrica de CFE y podrás generar tu energía por más de 30 años, siempre y cuando esté bien diseñado y bien instalado todo el sistema. Ahora que ya sabes la inversión a realizar, ¿te parece caro el monto de esta instalación con respecto a los beneficios que otorga? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.